Bueno, habíamos quedado en este tema de los apoyos, ¿sí? De cómo tratar, digamos, la cobertura de sección en los apoyos. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Daniel, ¿te parece que comentemos esta parte de la armadura mínima? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la cuantía mínima que vamos a disponer en la capa de compresión, nos estamos refiriendo a armaduras que surgen de cubrir los estados límites de servicio, ¿sí? Que es el control de- de fisuración por contracción y temperatura, mientras que eh, la armadura mínima dispuesta para el nervio, ¿sí? Responde a una condición de estado límite último, con lo cual, ¿sí? Está la opción que planteaba Daniel de tomar en cuenta la altura completa del nervio, incluyendo la capa de compresión. No sé si se me escucha bien. Sí, Sí, se escucha, ingeniero, se escucha. se escucha, se escucha. Perfecto. Bueno, Sí, igualmente ahí en el cálculo interviene el valor de D, no el de H, para esa formulita. exactamente. O sea, en el cálculo diría, vamos a dibujar supongamos que acá tenemos alojada la armadura que corresponde a la armadura resistente del nervio. La altura, la altura que se debe contemplar en esa ecuación es esta. Acá, de- y esta ecuación responde al estado límite último de resistencia a flexión. Bien. Esa diferencia se puede Eh, identificar en las fórmulas, que una toma el valor de H, por ejemplo la de arriba, la de 0018 de B por H, y en la otra se trabaja con un valor de D. Es una forma de exacto. diferenciar a qué estado límite está haciendo referencia. Perfecto. Bueno, eh, sigamos desarrollando un poco más el tema de las armaduras. No sé si la clase tiene alguna consulta, si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hasta acá. Si quieren que vayamos profundizando en algún punto en particular.
Bien, vamos a mostrar ahora entonces, lo que podemos mostrar ahora es cómo confeccionar la planilla de doblado de aceros. Tratar de abrir un ejemplo ahora. Un archivo de ejemplo y vamos a continuar. Vamos a encontrar.
Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a mostrar ahora cómo generar una planilla de doblado de acero. ¿Sí? Voy a necesitar compartir la pantalla, en realidad. Toda la pantalla. Entonces vamos pasando de un archivo al otro. Sin problema. ¿Sí? Entonces ahora estoy compartiendo pantalla. La planilla de doblado de aceros, ¿sí? Es una planilla en donde se discrimina el elemento, ¿sí? En la primera. Y esto está armado, digamos, como una serie de la posición número 1 es la barra doblada. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo tener, puedo acotar, ¿sí? Y tengo forma de prepararme. Cuando voy a acotar armaduras en los planos de armado, a mí me conviene desactivar las líneas de cota y dejar solamente también las líneas de extensión y dejar solamente el valor de la cota. Bueno, también voy a configurar el tamaño. Separación. Ingeniero, le La consulto. longitud general que me está dando de esta barra, la voy a separar por acá. Sí, En se cuanto escucha. al diámetro de la barra, ¿es necesario diferenciarlo en los planos? O sea, si es de 8 de 10 por más de que no difiera, o solo lo escrito ya
ya describe la armadura en cada losa. Con lo escrito es suficiente, pero se pueden utilizar escala de colores también para los diámetros. No es obligación, digamos. O sea, de hecho, o sea, no hay especificaciones estrictas, digamos, en cuanto a la representación de las armaduras. Yo por una cuestión de gusto, digamos, elijo representar todo lo que es encofrado en negro y todo lo que es de hierros en rojo, pero nada más que una cuestión de gusto, digamos. Después hay otros calculistas que utilizan una escala de colores para cada diámetro, por ejemplo, o sea, representan el diámetro del 8 con el magenta, utilizan el cian para la barra del 10 y así sucesivamente, ¿sí? Es indistinto, no, lo pueden hacer, digamos, de la manera que les quede más cómodo. Ok, Voy a gracias. tener que relevar la longitud de cada una de las barras, de cada uno de los segmentos de la barra, para poder dibujarlos después en la planilla de doblado. Paso a la planilla de doblado, puedo llevarme, entonces acá voy a ir trabajando con la configuración de bordes. Y quiero limpio todo, primero, y vamos a dibujar un esquema de barra doblada. Utilizar un trazo grueso, y dibujo en forma esquemática. No es necesario, digamos, que yo de alguna manera, digamos, sea muy preciso, porque acá lo que voy a hacer es computar las armaduras. Entonces, más o menos lo que tengo que tener es un esquema. Como viene el armado. En este caso estoy dibujando una barra que tiene doblado. Y en las celdas empiezo a colocar las dimensiones. Por ejemplo, habíamos sacado 10 centímetros para los ganchos. Esto creo que era 105. Cuando tengo este problema, combino las celdas para que se pueda ver el número. Acá el valor era de 5 metros 15. 15. Acá voy a escribirle. Puedo trabajar con esto. Cortarlo. La idea es que acá yo involucre una función suma, ¿sí? Que sume todas las celdas de mi plantilla de dibujo
y la divido por 100 a esa suma para poder convertirlo a metros, ¿sí? Entonces, el largo total del corte en este caso serían 7 metros 67. De ahí puedo ir ajustando, si necesito, para un corte más óptimo, ¿sí? En esta columna que dice parcial, ¿sí? Voy a tener que poner las cantidades parciales, digamos, de esta posición en la losa que estoy analizando. Entonces, en esa losa, yo tengo esta posición que se desarrolla a lo largo de 4,40 m. En realidad, debería tomar el borde terminado de la losa. Eso es más conveniente. Entonces, tomo 4,60, voy a la planilla, y hago la cuenta 460 sobre 28, que era la separación para esta posición, ¿sí? Y le agrego una unidad. Acuérdense que cuando estoy haciendo 460 sobre 28 son espacios. Entonces lo que yo quiero contar son barras. Entonces le agrego una. ¿Sí? Son 17,4. Puedo redondear en 18. Después ajustaré la separación en el plano. Si yo tengo más de una losa, digamos, que repita esta posición, ¿sí? Eso se va a contemplar acá. En este caso tengo una losa que tiene esa posición, ¿sí? Entonces coloco 1. Y en donde dice total, hago el producto de la columna de unidades por la cantidad de parcial. Entonces son 18 y el largo total va a ser la cantidad total de unidades por la longitud del corte, ¿sí? Abajo podemos hacer ahora la barra recta. Que teníamos en plano. Era una barra que medía 7,57. Entonces, puedo hacerlo de la siguiente manera. A 7,57 restarle los dos ganchos, ¿sí? Que eran 10 centímetros cada uno. O sea, le voy a restar 20, tengo 7,67, acá voy a poner 10, le voy a restar 1, ¿sí? De hierro del 8, que necesito para la losa 201. Así voy a ir desarrollando el resto de las armaduras, ubicándolas y colocándolas con su número de posición correspondiente, ¿sí? Hasta completar todo el armado del entrepiso. Y luego tengo que tener un resumen, ¿sí? En donde voy a utilizar esta función, la función sumar sí. En la función sumar sí establezco un rango, establezco un criterio,
el criterio va a ser el diámetro que yo tengo en la columna de al lado, ¿sí? El rango es en donde voy a ir a buscar ese diámetro que estoy utilizando como criterio. En este caso, en la pestaña LH, el rango va a ser todo lo que esté en la columna C. Y el rango sumar sí trabaja con el rango, en donde busca todas las celdas que tengan el diámetro 8, en este caso. ¿Sí? Y entonces va a ir a sumar del rango suma, es decir, en todas las filas en donde aparezca el diámetro 8, en la columna X va a buscar las longitudes y las va a sumar. ¿Sí? Así es como funciona la función sumar.si, ¿sí? Con un rango en donde yo especifico el diámetro. Un criterio que es el diámetro que quiero buscar, ¿sí? Y un rango sumo que es la columna a donde voy a ir a buscar los valores a sumar. ¿Sí? De esa manera, acá en la planilla se sumaron 266,75, ¿sí? Después hago la cuenta de cuántas barras, no tengo más que tomar esta longitud y dividirla por 12, ¿sí? Y la pongo dentro de una función redondear más, ¿sí? Para que el cómputo me salga en barras enteras. Y después lo que hago es multiplicar la longitud, ¿sí? Por el peso por metro lineal que tiene esa barra. En este caso la barra del 8. En resumen, yo tengo, o sea, compaginado en esta hoja la cantidad total de metros de barras de diámetro 8 milímetros, ¿sí? Tengo el cómputo en barras y tengo el cómputo en kilogramos de acero. ¿Por qué esto se hace así? Porque generalmente las compras se hacen o en barras o en toneladas de acero. Cuando las obras son lo suficientemente grandes, se pueden pautar las compras en toneladas de acero. Entonces, es interesante llevar los tres cómputos, la longitud total de barras, la cantidad total de barras y el peso, digamos, de las armaduras. ¿Sí? Por ejemplo, voy a cambiar ahora acá en la lista de hierro, supongamos que yo cambio este diámetro a 10 milímetros. Entonces, acá en el resumen me van a aparecer ahora las dos longitudes que estaban en la lista de hierro, 138 y 128, ¿sí? Discriminadas. O sea, yo tengo que hacer esta preparación de la función sumar sí y de los redondeos y demás para cada diámetro de barra que yo tenga incorporado, digamos, al diseño del proyecto estructural. ¿Sí? Generalmente, digamos, uno hace esto de la barra 6 hasta el 20 o al 25 si quiere, y lo tiene preparado para otras obras. Repasando, para la planilla de doblado de acero, ¿sí? Los datos generales son código de proyecto, el número de revisión es importante porque acá marco, cuando tengo que hacer ajustes en un proyecto estructural, está bueno tener presente en qué revisión estoy trabajando, si en la primera, en la segunda o en la tercera. Y luego paso a la información específica. El elemento, ¿sí?, que estoy computando, número de posición de las barras de acero, el diámetro, ¿sí?, un esquema con las dimensiones de los segmentos de barra en centímetros, ¿sí? Y luego empieza el cómputo en esta serie de columnas, en donde el largo corte o largo de corte es la longitud total de la barra que estoy computando. ¿Sí? Las cantidades parciales son las cantidades
parciales, digamos, de esta barra en la losa que estoy analizando. ¿Sí? Las unidades son la cantidad de veces que se repite esa posición en diferentes elementos del entrepiso o en diferentes elementos del edificio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera dos losas iguales, ¿sí? El total de barras 17 de 8 milímetros serían 36. ¿Sí? Y el largo total sería el equivalente a esas 36 posiciones de 7 metros 67. Esa es la manera, digamos, de hacer el cómputo de barras de acero. Y después se completa haciendo un resumen en donde, además de computar la longitud, computo el número de barras y el peso que tienen esas barras, para poder tener opciones, digamos, de cotización. Ya sea en cantidad de barras o en toneladas de acero. Y de esa manera completaría la información para la representación y el cómputo de armaduras en una losa. La semana que viene vamos a trabajar sobre la representación de armaduras en vigas, ¿sí? Y en columnas. Bien, dejo de compartir. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta para hacer, si quieren que repasemos algo del plano de armado, de la planilla de doblado a acero, pueden preguntar lo que quieran. A mí me quedó como pendiente el tema de las armaduras en las esquinas, digamos, eh, que no lo terminé de entender muy bien. Donde se encontraba, sí, serían como en las esquinas de la losa, que se colocaba como un refuerzo, y no entendí bien qué tener en cuenta Bien, vayamos para a ver. calcular eso. Volví, se me desconectó el celular. Sí, Nahuel, ¿te parece que miremos las armaduras de esquina? Sí, sí puede ser, por favor. Tengan a mano el reglamento en la página 334, capítulo 13, sección 1336. Ahí habla de la armadura adicional en las esquinas exteriores. Ahí escribo en el chat.
1336. Dice, en las losas con vigas entre los apoyos, con un valor de alfa mayor a 1, se debe disponer una armadura adicional en las esquinas exteriores, tanto en la parte inferior como superior de la losa, de acuerdo con las especificaciones de los artículos 13361 a 13634. Y ahí viene. Esta armadura adicional, a ubicar en la parte superior e inferior de la losa, debe ser suficiente para resistir un momento por metro de ancho de la losa igual al máximo momento positivo que se produce en ella. Es decir, tengo que cubrir el máximo momento de tramo. El momento se puede suponer actuando alrededor de un eje perpendicular a la diagonal que parte de la esquina en la parte superior de la losa y alrededor de un eje. Esto me parece que tenía las gráficas en la parte de comentarios. Corregime si me equivoco, Daniel. Miro y te confirmo. No tengo a mano, pero sí lo puedo buscar. Voy a buscar control F, 1336. No, en los comentarios no hay nada. Por lo Bueno, menos no he pero entendido a ese ver, artículo. El libro de Oscar está en la página 368, hay una figura. Bueno, en las anteriores también hay algunas explicaciones sobre la armadura en esquina. acá está. Tarda un poquito en cargar. Vamos a usar esto.
Es la imagen es la imagen a la derecha. ¿Sí? Eso es copia de lo que está en el libro de Leonhardt, digamos, que es similar a lo que está en el libro. Completa la cuantía, porque ¿qué pasa? Cuando yo voy al plano, yo analizo estas barras que estoy levantando, en las esquinas voy a tener una barra de por medio en la parte superior y en la parte inferior me quedó una barra de por medio. Es decir, abajo, en la esquina, me quedó una barra del 8 cada 28 y una barra del 8 cada 28 en la parte superior. Entonces, ¿qué me pide el reglamento? Que yo complete la armadura principal, que es, en este caso, una barra del 8 cada 14, ¿sí? Disponiendo una malla, tanto superior como inferior, ¿sí? En ambas direcciones. Entonces, eso es lo que tengo que completar. Y la manera de entenderlo conceptualmente está en este gráfico. En esquinas, ¿sí? Yo voy a disponer una malla de armadura que va a completar esa armadura principal, que es la armadura que está dispuesta para el momento de tramo, para el momento máximo de tramo. ¿Sí? Se puede hacer de manera perpendicular a los bordes, ¿sí? O siguiendo las diagonales. ¿Sí? Lo que se suele hacer es la malla ortogonal, esta perpendicular. ¿Sí? Lo que no quita, digamos, que no se pueda colocar armaduras en diagonal. Si no quisiera. No sé si se aclaró el concepto. Sí, sí, sí. Se entendió un poco más. Igual tengo que profundizarle con la bibliografía para terminar de entender. Podés buscar ¿En qué bordes en el voy a Leonhardt. trabajar con armadura de esquina? En los Perdón. bordes que... Sí. Exactamente, la imagen que mostré recién era del Leonhardt. Esta que está acá. Sí, el Leonhardt, el tomo 3, si no me Esta equivoco. imagen es de acá. Exactamente. Ahí. Buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, ¿dónde voy a colocar esa armadura de esquina? En bordes simplemente apoyados. ¿Sí? Y después tendré que evaluar en los bordes que tengan apoyos intermedios, ¿sí? La necesidad o no de colocarlos. O sea, en los bordes simplemente apoyados, sí o sí hay que colocar. Claro, exactamente. Perfecto. Entendí. Gracias. Lo que va a suceder es que el efecto de levantamiento que va a sufrir esa esquina va a generar tensiones de tracción diagonal eh, que van a requerir que uno complete la armadura equivalente. O sea, hay simplificaciones que se hacen. Uno podría calcular la tensión de tracción diagonal y podría colocar armadura digamos, necesaria para tal fin, ¿sí? Pero lo que te establece el reglamento es que coloques una armadura equivalente al máximo momento de tramo, ¿sí? Y de esa manera simplifica, digamos, el armado. Ok. Y entonces, ese tratamiento se tiene que hacer en todos los bordes simplemente apoyados. Por ejemplo, en esta esquina debería ir armadura de esquina. En esta otra va armadura de esquina. Va en esta esquina, ¿sí? Y en esta, o sea, no es esquina, yo tengo borde acá, ¿sí? En este lugar, yo tengo continuidad entre la losa 202 y la losa 203, con lo cual no necesitaría colocar armadura de esquina. Pues yo Javier. voy a tener armadura dispuesta para cumplir los requisitos de resistencia. Sí, ¿Puedo mostrar lo que pasa cuando no se dispone de armadura de esquina? sí, por favor.
por favor, sería genial. Ahí dejo de compartir y te doy pase. Dale. Voy a compartir una foto de una estructura que en este caso no es una losa, pero es una estructura que tuvo problema por falta de prever el comportamiento estructural. Es un muro de contención, ¿sí? Es un muro de contención que estaba diseñado para trabajar como un voladizo, ¿sí? Esto que ven acá en la parte derecha es otro muro de contención que está restringiendo el desplazamiento de este muro principal en el sentido, ¿cómo es? En el sentido de la carga, digamos, de la presión que estaría atrás de esa mampostería, atrás de esa mampostería de ladrillo, esa tierra estaría haciendo presión hacia la izquierda. Este muro acá lateral lo que hace es restringir ese movimiento, y como ese muro tenía armadura solamente en la cara que está en contacto con la tierra, fíjense que aparece una fisura diagonal, ¿sí? Aparece una fisura diagonal que no se manifiesta de ninguna manera en la otra cara, ¿sí? Y es justamente, o sea, la conclusión que habíamos llegado en esa obra es que por el efecto no contemplado de este muro lateral se produjo una especie de esquina de una losa simplemente apoyada en este muro 2, digamos, y en la platea de fundación propia de este muro de contención. Entonces, al no tener armadura en esta cara, se produce esta fisuración diagonal en esquina, ¿sí? Por eso es importante disponer de armadura de esquina. Si bien esto no es una losa, pero sí es un ejemplo de lo que puede pasar. De lo que pasa, sí, cuando se vencen las tensiones de tracción. Exactamente. Bien, mostremos un ratito el enunciado de, del trabajo práctico que tiene que ver con la representación de armadura para poder sacarnos dudas, digamos, con respecto a la información. El práctico de hoy se plantean dos ejercicios, ¿sí? Se da una planilla de cálculo, ¿sí? Y se pide organizar la representación de los armados de los elementos listados en planillas, de acuerdo a las especificaciones volcadas. El objetivo es entrenar la presentación de armados de acuerdo a lo descrito, a lo visto hoy en la clase y a lo descrito en la bibliografía. Entonces tenemos una planilla de cálculo. Esto es el ejemplo de cómo representar los datos técnicos de cálculo de la estructura. Una planilla en donde en el encabezado vamos a colocar parámetros son la calidad del hormigón, la calidad del acero,
en el caso, digamos, que esté trabajando, ¿sí? Por lo general, conviene poner este parámetro en todas las planillas de cálculo, ¿sí? Esta información es general para todas las planillas. Y luego viene la especificación. Número de losa, la carga que está actuando. Se colocan las armaduras necesarias, las mínimas, ¿sí? Y las armaduras adoptadas. Entonces, dentro de las dimensiones yo tengo tres columnas. Una columna B, que se utiliza para el caso de losas alivianadas, ¿sí? En donde se especifica la separación entre nervios en cada dirección, o en la dirección de análisis correspondiente a la fila, ¿sí? Si tengo losa alivianada, especificaré la altura del ladrillo o del material de relleno, ¿sí? Y la altura de la capa de compresión, por separado. Si estoy trabajando con una losa maciza, como en el caso de la 112, ¿sí? En el ancho va a 100, porque es el ancho unitario que estoy trabajando. La altura total de la losa, el espesor de la losa, ¿sí? Y la altura estática que estoy adoptando. Luego en la parte de armadura, la primera columna es de secciones necesarias, esta AS acá. Y después en las siguientes van las secciones adoptadas, ¿sí? Fíjense que en el tramo de la losa alivianada 111, ¿sí? Va declarada la armadura por nervio, mientras que en el apoyo la armadura está especificada en centímetros cuadrados por metro de longitud. Luego en la losa maciza, digamos, todo va especificado en centímetros cuadrados por metro de longitud. Se establece el diámetro y la separación. O, en su defecto, se establece el diámetro y la cantidad de barras que va en cada nervio, si es el caso de una losa liviana. Lo mismo para ambas direcciones. Se especifica una losa liviana y cómo se especifica una losa maciza y cuáles son las diferencias, digamos. O sea, no, me pareció la manera más interesante, digamos, de poder percibir la diferencia entre ambos. Y bueno, y eso es lo que deberíamos hacer eh, con el práctico de hoy. Acá en las observaciones están especificadas las dimensiones de la losa, ¿sí? Son dos losas continuas, la losa 111 de 630 en X por 740 en Y, y la losa 112 maciza de 630 por 7 por 40 también en X e Y respectivamente. Bien, escucho sus consultas con respecto al práctico o con respecto a la clase, o sea, lo que quieran seguir preguntando. A mí personalmente se me trabó un poco en la parte en la que explicó, eh, digamos, el tema de B, si no me equivoco, en las losas alivianadas. Eh, el por qué daba diferente, digamos, o cómo ver losas alivianadas y Ajá, losas macizas según las dimensiones. ahí, ahí lo voy a mostrar lo voy a mostrar en el plano. Cuando estoy trabajando con losas macizas, ¿sí?
la hipótesis que manejo es que estoy trabajando por franjas de ancho unitario. Por eso declaro que el ancho B en la losa, en la planilla de cálculo, va a ser 100 en el caso de maciza, pero en la losa alivianada, ¿sí? Yo estoy declarando esta distancia entre nervios. Sería- Esta es la distancia que estoy declarando. Que en este caso, digamos, yo elegí una modulación de 50 por 50, ¿sí? Y en el caso de la planilla tiene una modulación diferente. Tiene 54 en una dirección y 50 en la otra, ¿sí? Pero esa es la separación. Eso es para poder armar la modulación de casetones en la losa libanada. Para eso se especifica acá en la planilla. Acá. Esta. Bien, sigamos con las consultas. Pregunten lo que les haga falta, digamos, y lo que no entiendan del enunciado. Ya estuvieron leyendo el enunciado del práctico de hoy. A la clase pregunto. Sí, ingeniero, sí. Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, no sé si nos queda algo más para mostrar hoy. Daniel, Federico, Mario. No, por mi parte no, Javier. Me parece bien ahí lo de la planilla y lo de la consigna que se haya hablado, con eso me parece que está bien. Por mí está bien también. Bueno, supongo que... Ok. Ya surgirán más dudas seguramente cuando comiencen a hacer el práctico. Sí, cuando empiecen a desarrollar el práctico van a surgir algunas inquietudes seguro y bueno, ahí las vamos a ir resolviendo durante la semana. Esta semana es de mesa de exámenes, así que eh, por hoy ya nos liberamos, digamos, y pueden ir a atender sus asuntos, digamos, respecto a Ingeniero, yo le a quería la preparación para consultar, los exámenes finales y demás. le quería, Sí, ¿qué tal? Le quería consultar algo sobre las correcciones de los prácticos. Bueno, ajá, sí. si ya tenemos el práctico con una nota aprobada, eh, ¿se tiene que entregar la corrección o ya está, se da como aprobado el práctico? Pues, ¿me lo está preguntando un abogado o me lo está preguntando un ingeniero? Digamos, sé que, habrá que corregir los errores, pero O sea, corrijan los errores, digamos, o sea, en función a tratar de comprender, digamos, mejor la materia, ¿sí? O sea, esa es mi sugerencia. Si hay correcciones para hacer, háganlas.
Después se verá cuándo revisarlas, digamos. Yo esta semana no pienso molestarlos, digamos, porque están con mesa de exámenes. Después veré, digamos, cómo ir recopilando datos para continuar con la evaluación en proceso. Es eso nada más. Mm. Bueno, Creo que si quedó grabado esto va a ser muy gracioso. Pero bueno, estamos, nos liberamos entonces. Perfecto. Gracias, ingeniero. Listo, ingeniero, gracias. Listo, entonces, muchas gracias, hasta luego. Mario, Federico, Daniel, quédense un ratito, 5 minutos y charlamos. Bueno, Bueno, vale. Ingeniero, ¿puedo hacer una consulta con respecto al ejemplo del muro de contención? A ver. ¿Cómo debería ser el armado? Porque en ese caso lleva las armaduras o las barras en el lado traccionado, ¿no es cierto? Como había comentado usted, entonces, ¿cómo debería ir? ¿De qué lado debería ir las Sí, armaduras? ¿Cómo Mauricio. debería ser la ejecución, digamos, correcta de... Lo que tenés que hacer es un buen proyecto estructural y una buena especificación de armadura contemplando todas las condiciones de borde que va a tener la estructura. ¿Sí? O sea, eso pasó porque no se tuvo en cuenta la presencia de otro elemento estructural. ¿Sí? Pero ese muro se puede calcular como un muro eh, que descargue en dos direcciones o en una dirección, dependiendo de lo que uno quiera, pero debe hacer las consideraciones que correspondan, digamos. ¿Sí? Podría haber sido un muro en voladizo, pero debería estar desvinculado del muro lateral, por ejemplo. Si hubiera estado Claro, desvinculado, no una habría punta de ningún problema. dilatación. ¿Sí? No es lo más adecuado porque no estás aprovechando el aporte estructural. Pero bueno, Por lo general, los dos modelos de muro de contención que se suelen trabajar son los de ménsula, que son los que están a cielo abierto por lo general, y después está otro modelo que es el muro de sótano, que tienen condiciones de borde diferentes, porque en el claro. muro de sótano, por ejemplo, tenés el entrepiso que funciona como arrastramiento, que en este caso, en el caso que mostraba Daniel, es un híbrido entre los dos, o sea, es un muro de ménsula que en las esquinas funciona como muro de sótano, o tiene un cierto sector Sí, que funciona como muro de sótano, entonces... sí, es así, tal cual. Igual eso lo vamos a ver con mayor detalle en el segundo cuatrimestre, cuando veamos depósitos de contención de líquidos. Ok, ok, entendido, ingeniero, gracias.
Parece que hay algunos que programan su salida automáticamente a las 19. ¿Se puede hacer eso? No sé. Yo no lo sé, pero ellos Sí, ya le encontraron la vuelta. sí, sí. Chicos, ponemos... Estudiantes quedan en libertad de retirarse eh, a preparar sus exámenes o a ir a preparar la cena, lo que sea, lo que se les ocurra, digamos. Queremos conversar un ratito con la cátedra. O ya se fueron y dejaron la conexión abierta. Ahí se fue uno. Uno menos. ¿Querés comparto? Yo tengo una sala, comparto mi sala y entramos una. Bueno, quedan tres, ¿no? Mario, sacalo. Ah, Mario tampoco no está. Debe estar grabando todavía. Sí. Yo quiero ver si grabó la pregunta esa del abogado del ingeniero. Es que quedó grabada, sí. Sí, sí, seguro. Que ahora va. Está bien. Creo que se va a entender, digamos. No, no, fue muy elegante. No hubo Sí. ninguna falta de respeto ni nada. No, no, claro. O sea, hay que ser cuidadoso en eso. No hubo ningún abogado herido en la conversación. No, no, no. Yo le comparto mi sala y entramos en la mía y salimos de esta más. Bueno, ¿Me parece? sí. Dale, dale.